El título de hoy se llama Carta a los Gálatas. ¿Cuántos han leído la carta a los Gálatas? La carta de Gálatas fue escrita por Pablo a todas las iglesias situadas en esa región de Galacia. En esa época la región de Galacia estaba en lo que es, digamos, la zona central de actualmente de Turquía. Y es el lugar donde Pablo llegó en su primer viaje misionero. Porque se acuerdan que dicen, sepárame a Bernabé y a Silas, y fueron ahí a esa región. Lo pueden leer en Hechos 13 y 14. Y los gálatas no solo recibieron el mensaje de Pablo de salvación, de mensaje de Cristo, sino que fueron impactados de una forma poderosa por el Espíritu Santo. Ellos vieron milagros grandes, recibieron y vieron el poder de Dios a través del apóstol Pablo. Y dicen que esta epístola es llamada, digamos, la carta magna de Pablo, porque en ella desarrolló la doctrina sobre la independencia cristiana respecto al judaísmo y sobre la eficacia total de la salvación a través de Cristo. Y el motivo por el cual Pablo escribió esta epístola, fue no por motivos tan alegres, y lo podemos leer en Gálatas 1, del 6 al 7. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo que había sucedido, que lo que comenzó como algo genuino, fueron impactados por el Espíritu Santo, recibieron, digamos, lo que llama la gente la sana doctrina, se convirtió en algo pervertido, dijo Pablo. Estaban engañando nuevamente y enseñando acerca de la ley del antiguo pacto, cuando ya Jesús había establecido el nuevo pacto, porque estaban enseñando nuevamente acerca de la circuncisión. Pues saben que los niños a los 8 días en el antiguo pacto tenían que ser circuncidados. Y como había entre los judíos también gentiles que no estaban circuncidados, le estaban enseñando, ok, ustedes recibieron a Cristo como Señor, como Salvador, habéis recibido bautismo del Espíritu Santo, pero resulta que también tenéis que circuncidar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban mezclando lo viejo que era de Dios con lo nuevo de Dios. Lo que dijo Jesús, los odres viejos mezclándose con odres nuevos, tenemos este resultado. Incluido el apóstol Pedro, había tomado esa línea, arrastrando a muchos a esa corriente, y trajo una confrontación pública entre Pedro y Pablo por este tema. Y Pablo les exhortó a que volvieran al mensaje central de Jesús. Y hago un llamamiento también a la Iglesia de Cristo en Tenerife. Volvamos al mensaje central de Cristo. Porque como dice en Juan 14:6, Él es, o sea, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Jesús no vino a fundar una nueva religión, no vino a fundar un imperio, porque se pudo haber quedado con el imperio romano. No vino a entrar en polémicas sobre la palabra, si Antiguo Testamento, no. El mensaje de Jesús era sencillo, dice, el reino de Dios se ha acercado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él vino a traer un nuevo pacto, el cual Él selló con su preciosa sangre. Y Pablo lo recuerda en esta carta dirigida a los Gálatas. Algo bien importante. Uno, que somos salvos por la fe, por la gracia de Dios. Y yo sé que esto es algo que ya sabemos, lo conocemos, que nuestra redención la recibimos en nuestra fe, en la obra que hizo Jesús en la cruz. Y si creemos en eso, somos redimidos por nuestros pecados. Amén. Murió y resucitó por nosotros. Y solamente tenemos que recibirlo en nuestro corazón como Señor y como Salvador. Y sé que muchos lo tienen como Salvador, pues saben que pagó por nuestros pecados en la cruz, y al creer en eso nos redime
a una eternidad sin Él. Pero muchos se olvidan de que también tenemos que convertirlo en nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Cumpliendo lo que está escrito en la palabra. Como decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. ¿Qué significa esto? Que ya no puedo actuar como me da la gana. Ya no puedo decir, bueno, yo creo en Jesús, ya soy salva, pero a mí me parece que esto está bien así. No, Señor, no es lo que a ti te parezca o lo que a mí me parezca, o lo que tú opinas o lo que yo opino. Tenemos que basarnos en lo que está escrito en la palabra de Dios. El reino de Dios no se rige, lo decimos muchas veces, por buenas intenciones. Se rige por obediencia. Y nada más ni nada menos a Dios mismo. Algunos ejemplos que vemos claramente muchas veces en la iglesia, dice que hay que perdonar para ser perdonados. Lo que muchas veces ignoramos, el poder que hay en el perdón. Trae sanidad no solamente física, sino también del alma. Y en el mundo espiritual, que es mucho más amplio que el físico, hay un poder, yo creo que inimaginable para nuestra mente, porque hay poder en el perdón. Por eso Jesús lo enseñó, no para fastidiarnos, no. Porque Él dijo, tienes que perdonar para que el Padre que está en los cielos te perdona. Y son decisiones que tenemos que tomar, muchas veces pasos para decir, Señor, yo decido perdonar y tú me vas a ayudar. Y Él está allí, te va a extender la mano, Él te va a ayudar. Él es nuestro amigo, nuestro consolador. Otra cosa en la palabra está escrita que hay un orden establecido que compone una jerarquía celestial, que está frente a las fuerzas enemigas. Está el Espíritu Santo. Luego vienen los ministerios como son pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, maestros, frente a potestades, principados y huestes de maldad. De ahí la importancia de establecernos una iglesia en la cual Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque como el mundo espiritual es tan amplio y solamente Dios nos conoce, porque Él dice que nos compara a Pablo con el cuerpo de Cristo. Y Dios que a mí me creó, Él sabe si yo soy dedo, si soy pelo o si soy rodilla. Entonces Él sabe dónde colocarme dentro de este cuerpo maravilloso de Cristo. Pero tiene que ser Él que nos establezca, no es donde yo quiera o donde a mí me dé la gana. Ayer compartiendo también con una persona yo decía, yo no soy pastora porque yo quise. Lejos de mí, yo más bien estaba oyendo el ministerio. Pero al final el Señor me dijo, si tú no entras, busco a otra persona. Entonces yo comencé por obediencia a Dios, dije, Señor, si tú me has llamado, heme aquí. Porque solamente tú sabes dónde colocarme para sentirnos realizados. Porque si no, nunca nos sentimos realizados. Cada forma tenemos que ocupar ese lugar para deshacer la obra de maldad de una forma eficiente. Porque los dones están, pero los dones colocados correctamente dentro del cuerpo son dones eficaces en el reino de Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Y ellos sí que funcionan bien por jerarquía, ellos sí lo tienen bien claro. Además obedecen al nombre de Jesús. Creo que son los demonios más obedientes que muchas veces muchos cristianos, porque dice que ellos creen y tiemblan. Amén. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. El amor cubre cantidad de pecados. Y yo creo que falta eso muchas veces en la iglesia de Cristo, el amor de Dios en nuestros corazones. Porque sí decimos amar a Dios, pero luego no amo a mi hermano, o aborrezco al otro, o tengo prejuicio contra aquel. Eso no es de Dios, eso no le agrada. Entonces dice el Señor, lo que está diciendo Pablo, dejen de discutir si hay antiguo pacto, nuevo pacto, circuncisión e incircuncisión, sino la fe que obra por amor. En esta
carta Pablo también exhorta el legalismo en lo cual se estaba convirtiendo el cristianismo. Lo que Jesús consiguió, la libertad en Cristo, ellos querían volverlo a la ley. Y Pablo tuvo que confrontar no solo a los Gálatas, sino también al apóstol Pedro. Y lo leemos en Gálatas 2, del 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió a un Bernabé, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Saben? No sé qué habrá sucedido en la vida de Pedro, porque cuando Jesús fue llevado a la cruz, saben que Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Por qué? Tenía miedo de que lo confundieran con él, temía por su vida. Dice, si yo confieso que he estado con él, le decían, ¿tú no eras el que andabas con Jesús? No, yo no soy. ¿Por qué? Pedro tenía miedo. Pero dice que después se arrepintió de una forma genuina. Y cuando Jesús se fue y envió el Espíritu Santo, Pedro fue usado grandemente por Dios. Pero no sé qué pasó en ese lapso de tiempo que Pedro volvió a tener temor a los judíos, volvió a tener miedo. No fue capaz de llevar a cabo el ministerio al cual Dios lo había llevado. Porque Dios le había dicho, tienes que llevar el mensaje de Jesús a los judíos y a los no judíos. No fue capaz de hacerlo. Dios le presentó un lienzo con animales inmundos y le dijo, come. Y así hasta 3 veces para que Pedro entendiera que el Espíritu Santo era también para los gentiles. Pero pasó un tiempo que él, por temor, otra vez se volvió con los judíos. Y muchos hoy en día rompen su propósito por temor a los hombres, por temor a la familia, por temor a sus amigos, o por temor de no ser popular, de no ser aceptados por la sociedad, por temor al que dirán y adulteran lo que Dios les ha dado. Prefieren quedar bien ante lo suyo que llevar a cabo lo que Dios les ha mandado hacer o decir. Como les decía el ejemplo del ministerio de este profeta T.B. Joshua. Muchos se le han levantado contra ese ministerio. Y hay pastores que incluso dicen, me interesa, yo voy a ir, pero no voy a formar parte para traerlo porque es que si no se van a levantar contra mí. Y yo digo, Señor, ¿esto qué es? ¿Qué tanto miedo? El quedar bien con todo el mundo. Y eso sucede en la iglesia. Y a lo mejor dirán, bueno, yo no pienso eso, pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que nuestras amistades hacen o dicen y adulteramos lo que está en nosotros. Mezclamos al Espíritu Santo, que somos el templo, con las cosas del mundo. Y eso Dios lo aborrece. Juan 8, de 31 a 32 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una pregunta, si permaneciendo en la palabra conocemos la verdad y esa verdad nos hace libres, ¿qué sucede si no permanecemos en la verdad? Lo contrario a libertad es esclavitud. Volvemos a ser esclavos del príncipe de este mundo, con la mentira creyendo que somos cristianos. Ahí es donde se convierte en legalismo o ministerios muertos o ineficaces. Cuando ya el enemigo ve que no puedes frenarte, que ya no te tienta con pecados o con algo que te pueda atraer, cuando ya ve que no te puede apartar del camino de Dios, ¿sabes qué va a hacer? Intentar que se rompa el propósito de Dios en tu vida. Y creemos que todo está bien, todo anda perfectamente, y resulta que
Nos estamos desviando. Sí, Señor, ya voy, ay, pero mira aquello, ay, qué bonito, ay, espérate, sí. Y nos distraemos de tantas cosas. Tenemos que enfocarnos en Dios, a lo que Dios nos ha llamado, para que se cumpla el propósito de Dios. Pablo también deja bien claro en esta carta que hay un conflicto entre el espíritu y la carne. ¿Cuántos lo saben? Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad por el espíritu. ¿Cómo se puede andar por el espíritu? ¿Salimos volando, flotando? No, ¿verdad? Y no cumpliréis el deseo de la carne. Un fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y a veces nos tomamos esto tan a la ligera. Bueno, total, caprichito. O esto, lo otro. Y bueno, ya es que yo no robo. Ya yo no estoy en fornicación. Es que la obra de la carne va más allá. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. La idolatría va más allá de adorar a una virgen o un santo, sino todo aquello que pones por encima de Dios. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes. Y la palabra es bien clara: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A cambio, fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Fíjense que habla de un fruto. No es que, bueno, yo tengo 3 frutos, el 4 me falta. No. Porque el Espíritu Santo, si está en mí, se tienen que dar ese fruto en mí. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo Pablo con todo esto? Déjense de legalismo, déjense de doctrina, déjense de tantas cosas. Busquemos a Dios, busquemos la presencia del Espíritu Santo y que seamos personas de fe con fruto del Espíritu Santo. Amén. Algo que también me llama la atención es que en ningún momento Pablo menciona el bautismo. El bautismo no es importante en cuanto a salvación se refiere, porque la salvación se recibe por fe. Y yo creo que el bautismo, incluida la iglesia evangélica, se ha convertido un poco en un rito. Ay, es que es tan emocionante, es algo tan bonito. No, señores, el bautismo es un compromiso con Dios y con su reino. No es para salvación, es un acto simbólico de que al sumergirme en las aguas, que representa el Espíritu Santo, de que dejo atrás mi vieja forma de vivir y comienzo una nueva forma de vivir con Dios, sumergida en su Espíritu Santo. Le estoy diciendo a Dios: heme aquí, soy tu siervo, soy tu sierva. Voy a obrar conforme tu voluntad, conforme tu palabra, conforme tú quieras, porque ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Eso es lo que significa el bautismo: enterrar el viejo hombre o la vieja mujer para que surja esa nueva persona. No es un acto emocional, ni es un rito religioso, aunque muchas veces se convierta en algo así. Por eso insistimos tanto en este ministerio. Y mientras Dios nos permite, no dejaremos de insistir en ello. Mantén tu relación con el Espíritu Santo y el fruto se va a ver en tu vida. La conclusión de Pablo en Gálatas 6:15 fue: ¿qué más da estar circuncidado o no estarlo? Lo que importa es ser nueva
criaturas. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo cuando fue de noche a verlo? ¿Qué tengo que hacer? Y le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo en espíritu. Y eso es lo que nosotros anhelamos y buscamos, que la gente tenga encuentro personal con Dios y nazcan de nuevo en espíritu. No buscamos una religión más, no buscamos extender un imperio o un gran ministerio, no. Queremos que la gente conozca a Dios como Él es, porque Dios es bueno, es misericordioso, es bondadoso, es grande, no hay nadie como Él. Nuestro sueño es que la iglesia se llene de nuevos nacidos en espíritu y se conviertan en adoradores en espíritu y en verdad, porque tales el Padre busca. Amén. Vamos a ponernos en pie. Queremos que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y en cada uno de ustedes. Porque yo creo que no hay nada más satisfactorio en la vida de uno que decir, estoy en la perfecta y buena voluntad de Dios.